Un archivo secreto, divulgado por el periódico Bild, detalla con precisión en el tiempo las posibles acciones tanto de Rusia como de las naciones occidentales después de una escalada esperada en la guerra en Ucrania este año. Los documentos gubernamentales alemanes, hasta ahora clasificados, revelan que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría invadir países de la OTAN en el 2025, transformando el conflicto en Ucrania en una guerra total en un lapso de 18 meses. Según los documentos del Ministerio de Defensa alemán, publicados exclusivamente por Bild, dice que Putin planea iniciar la Tercera Guerra Mundial utilizando a Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para una invasión a los países de la OTAN. El documento Alianza Defensa 2025 detalla que, en febrero, Putin movilizará 200.000 soldados adicionales en Rusia antes de lanzar una ofensiva contra las fuerzas ucranianas entre marzo y junio de 2024. Hacia mediados de año, se espera que Rusia logre el éxito en el campo de batalla y avance significativamente en Ucrania. Aprovechando estas victorias, en junio de 2024, Putin llevaría a cabo ciberataques en los países bálticos mientras incita a la violencia en Estonia, Letonia y Lituania, utilizando la excusa de ataques a minorías étnicas rusas, una táctica previamente empleada en la invasión de Ucrania en 2022. Según los documentos, se producirían enfrentamientos en estos países como resultado de la interferencia rusa. En septiembre de 2024, Putin lanzaría el ejercicio militar a gran escala Zapad 2024 con 50.000 tropas enviadas a Bielorrusia y Rusia Occidental. En marzo de ese año, Rusia trasladaría tropas y misiles de mediano alcance a Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, bajo la excusa de una supuesta preparación de la OTAN para atacar. Se prevería un ataque en la estrecha franja de tierra conocida como Suwałki Gap en Polonia, única frontera terrestre entre Europa continental y los estados bálticos. Los documentos alemanes alertan sobre ciberataques y otras formas de guerra híbrida, principalmente en los países bálticos, provocando crisis continuas. En la zona, las tropas de la OTAN se encuentran apostadas con el objetivo de detener cualquier fuerza invasora hasta la llegada del ejército principal de la organización. Los documentos advierten que un pequeño ataque en la región podría desencadenar potencialmente una guerra mundial. Según los documentos, en diciembre de 2024, Moscú difundiría propaganda falsa sobre un conflicto fronterizo y disturbios con numerosas muertes. Aprovechando el posible caos, si el presidente Joe Biden es derrotado en las elecciones presidenciales, Putin iniciaría su ataque en suelo de la OTAN en enero de 2025. El gobierno alemán estima que la OTAN convocaría una reunión especial en la que Polonia y los estados bálticos informarían sobre la creciente amenaza rusa y pedirían ayuda. Hacia marzo de 2025, Rusia trasladaría más tropas a los países bálticos y Bielorrusia. Se prevé que 70.000 soldados rusos, incluyendo 2 divisiones de tanques, una división de infantería mecanizada y un cuartel general de división, estarían listos para el ataque en abril. Al mes siguiente, la OTAN se reuniría nuevamente para discutir la creciente amenaza rusa y decidir cómo detener cualquier ataque ruso desde Suwałki, Bielorrusia y Kaliningrado. En una fecha no revelada denominada Día Is, la OTAN desplegaría 300.000 soldados, incluyendo 30.000 de Alemania, en su flanco oriental para defenderse de un inminente ataque ruso, según los documentos de la Bundeswehr. El escenario descrito termina en el Día Is, sin aclarar si Rusia se vería disuadida por el despliegue de fuerzas de la OTAN. Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán explicó que considerar diferentes escenarios, incluso si son extremadamente improbables, es parte del negocio militar cotidiano y el entrenamiento militar.
La divulgación de estos documentos ha generado alarma en Suecia, donde tanto el ministro de Defensa Civil como el comandante de las Fuerzas Armadas han advertido sobre la posibilidad de una guerra. La publicación de los aterradores documentos se produce pocos días después de que el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl Oskar Bolin, advirtiera que su país pronto podría enfrentar la perspectiva de una guerra e instara a los ciudadanos a unirse a organizaciones de defensa voluntarias en preparación para un ataque ruso. Un día después de su discurso, las líneas telefónicas de ayuda de salud mental de Suecia se vieron colapsadas por llamadas de jóvenes asustados por la perspectiva de la guerra. En el mismo sentido, se pronunció el comandante de las Fuerzas Armadas suecas, Mikkel Biden, que exhibió fotos de casas quemadas y bombardeadas en Ucrania. ¿Creen ustedes que esto podría ser Suecia?, dijo, y aclaró que su pregunta no tenía nada de retórico. La guerra de Rusia contra Ucrania es una etapa y no un objetivo final. La meta es establecer una esfera de influencia y destruir el orden mundial basado en normas, dijo el comandante, quien insistió en que los suecos deben prepararse mentalmente para una guerra. Por su parte, la primera ministra de Escocia, Kaja Kallas, advirtió que Europa tiene entre 3 y 5 años para prepararse para el regreso de Rusia como una seria amenaza militar al flanco oriental de la OTAN. Nuestra inteligencia estima que serán de 3 a 5 años, y eso depende en gran medida de cómo gestionemos nuestra unidad y mantengamos nuestra postura con respecto a Ucrania, dijo a The Times, porque lo que Rusia quiere es una pausa, y esta pausa es para reunir sus recursos y sus fuerzas. La debilidad provoca a los agresores y la debilidad provoca a Rusia. Kallas se basó en un informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, BELA, que decía que Moscú consideraba a Estonia y los otros 2 estados bálticos como la parte más vulnerable de la OTAN y su objetivo más probable de ataque, tal y como predicen los documentos alemanes.